Hola Águilas, estamos en la semana número 4 del día lunes de nuestro estudio, la importancia de la oración. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de 2 de Corintios capítulo 12, los versos del 6 al 10. Nuestro devocional estará en 2 de Corintios capítulo 12, los versos 8 y 9. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Y dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Palabras claves. 3 veces he rogado. Quítate. Bástate mi gracia. Gloriaré. Mi poder perfecciona. Debilidad. El poder de Cristo. Gloriarme es como enaltecerme, exaltarme, glorificarme, honrarme, ensalzarme, presumirse, creerse. Y bástate es un verbo de bastarse, de ser suficiente, de ser complemento entero. La carta a los Corintios. Recordemos que ellos habían sido exhortados por Pablo, habían sido disciplinados para que no hubiera divisiones, para que no hubiera inmoralidad entre otros. En esta segunda carta a la iglesia corintia habla de este ministerio de reconciliación a través de Jesucristo. También hace mención de las aflicciones y sufrimiento y cómo esto pasa a ser poco importante para Pablo. Él había experimentado las bondades de Dios, aunque también había experimentado la maldad del adversario. Había aprendido mucho. En los primeros versos de este capítulo 12 de la segunda carta a Corintios, observamos cómo Jesucristo salió al encuentro con Pablo, cómo vio él este misterio de la reconciliación a través de Jesucristo. La Biblia dice en el capítulo 9, a partir del verso 3 del libro de Hechos: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco.
donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. También observamos cómo la iglesia de Corintios estaba más interesada en el servicio que cautivara más su atención. Querían lo más llamativo, pero Pablo se gloriaba en sus debilidades. Aun cuando Pablo había tenido visiones y revelaciones, como lo leímos en el libro de Hechos, también podemos ver en el libro de Hechos capítulo 16, capítulo 18, capítulo 22, capítulo 26, capítulo 27, más visiones y revelaciones que Pablo había tenido. Estas visiones y revelaciones confirmaban o preparaban a Pablo para la obra que le había sido encomendada. Así que Pablo ciertamente tenía motivos para enaltecerse, gloriarse, pero él prefirió gloriarse en sus debilidades. Al conocer a Dios y este misterio que le había sido encomendado llevar. En el verso número 7 vemos a Pablo que nos habla de este aguijón que le había sido dado. Observamos que le fue dado. Esto significa que era permanente. Dice que era un aguijón. Aguijón en griego significa estaca o espino. Observamos que este aguijón le causaba molestia, dolor, malestar. Observamos que dice un mensajero de Satanás que lo abofetee. Esto remarca que este aguijón le molestaba y eso hacía que él no se enalteciera, que se mantuviera en el plan. En el verso número 8 observamos que Pablo no había dudado en pedirle a Dios que le sanara. Él había llevado al trono de gracia no solo una, dos, aquí menciona 3 ocasiones, pero pienso que solo es por nombrar algo. Supongo que Pablo había sido muy insistente en esta su causa y aprendió a vivir con ella, aprendió a aceptarla y a saber que lo que hacía era más importante. No importaba cuántas veces la había presentado en el trono, lo que realmente era importante era quién lo hacía fuerte en su debilidad. Cómo Pablo menguaba para que Dios hiciera lo suyo a través de él. Recordemos esas citas donde Dios le ordena a Moisés que vaya a Egipto. La Biblia dice aquí: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, yo no soy de palabras elocuentes, ni de antes, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo, o sordo,
con vista o ciego? ¿No soy el Señor? Éxodo 4, 10 y 11. Observamos que aun cuando sus oraciones fueran o no fueran contestadas, Dios quería que Pablo viera cómo Él obraba en él, cómo Pablo dependía de Él, cómo Pablo lo necesitaba. Así lo confirmamos en estos siguientes versos 9 y 10. Observamos que Pablo obtuvo una respuesta, quizás no la que él esperaba, quizás sí la esperaba, ya que conocía a Dios, conocía su voluntad. Observamos el poder de Dios. Este estaba con Pablo. Observamos gracia. Pablo estaba recibiendo un regalo de Dios que no merecía. Observamos que en medio de la debilidad de Pablo, la excelencia, la superioridad, la excelsitud, la magnificencia de Dios lo llenaba todo. Observamos que por amor a Cristo gozaba, se complacía, se deleitaba, se alegraba. Disfrutaba de ello porque sabía que en sus debilidades, en sus aflicciones, en sus necesidades, en esos insultos, en esas privaciones o dificultades, él aprendía a aceptar que dependía de Dios. Observamos la grandeza de Dios y la pequeñez de Pablo. Hoy el estudio me hace reflexionar en todo lo que Pablo era, cómo fue escogido por Dios, llevado y le fue revelado misterios importantes que él mismo, con el conocimiento que tenía, no encontraba palabras para expresar cómo fuera justo esto que estaba viendo. Reflexionó en todos los motivos o razones que hubiera tenido para gloriarse, creerse, pero no perdió de vista por qué estaba y para qué fue encomendado. Reflexionó en la gracia de Dios en la vida de Pablo, en la vida de nosotros, esa misma gracia que nos salvó, que nos transfirió de las tinieblas a la luz, que nos dio una nueva oportunidad de vida. Reflexiono en el aguijón, ese aguijón de Pablo, y quizás que también nosotros pudiéramos estar teniendo en nuestras vidas, que le sometía y que nos somete, que nos mantiene, que nos tiene en cierta posición para que no se enaltezca nuestro corazón. Reflexiono en su debilidad y en el poder y perfección. Así como Pablo, nosotros recibimos gracia, favor inmerecido. Como Pablo quizás tenemos de qué gloriarnos, pero sin Dios somos nada. Todo lo que somos es por Él y para Él, y lo que hemos logrado es por Él. Reflexiono en este aguijón que nos somete, que nos mantiene en un punto, en una forma para servirle. Lo que Dios quiere que seamos para llevar a cabo su palabra como Él la ha escrito. Reflexiono en cómo Pablo se gozaba en sus debilidades. Dejemos que nuestro yo mengue y que Dios crezca en nosotros y que el reflejo sea cada día más evidente, que Cristo vive en nosotros, que como Pablo tenemos debilidades, pero somos exhortadas a que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Reflexiono en esta invitación de venir a su trono de gracia y recibir este poder que nos va a ayudar a salir adelante, a que nuestras debilidades se perfeccionen en Él. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza. Gracias porque como Pablo se pudo haber gloriado. Quizás nosotros pudiéramos haberlo hecho, Padre. Pero todo lo que somos y todo lo que tenemos o obtenemos
es gracias a ti, Padre. Gracias, Padre, porque en medio de nuestras situaciones, de nuestras debilidades, nosotros podemos verte, que te exaltas, que te glorificas, nos haces fuertes. Gracias por tu gracia, que no merecíamos y que tú nos la entregaste. Gracias por tu poder, que se perfecciona en nuestras debilidades. Gracias, Padre, por nuestros aguijones, que nos edifican, que nos instruyen, que nos mantienen en ese lugar donde somos útiles para tu obra. Ayúdanos, Padre, a someter nuestra voluntad a ti, a que nuestro yo ceda y florezcas tú en nosotros. Ayúdanos, Padre, para que nuestra debilidad, tu poder se perfeccione en nuestras debilidades y que en todo seas exaltado. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video, su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias.